Bienvenidos a Signo, el video podcast de la materia Comunicación, Cultura y Sociedad, destinado a los alumnos y a las alumnas de cuarto año de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto San José de Calasanz. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. A todos ustedes les mando un saludo muy fuerte y les doy la bienvenida a esta nueva clase mediante formato video podcast que ya conocen ustedes. Bueno, en esta clase vamos a hablar de qué es la opinión pública. Opinión pública es un tema que corresponde a la unidad número 1 de nuestra materia y se trata de un término compuesto por dos palabras. Así que empezamos a definirlas una por una. Se denomina opinión a la apreciación o estimación que un individuo, que una persona, se forma sobre otra persona o sobre algún tema en particular. La idea de público puede aludir al conjunto de las personas que integran una comunidad. Partiendo de estos conceptos, podemos avanzar con la definición de opinión pública y decir que la opinión pública es la valoración colectiva y generalizada a nivel social que existe respecto a ciertos asuntos. La opinión pública también, de este modo, se crea a partir de coincidencias extendidas entre la mayoría de las personas. En su desarrollo influyen múltiples factores, pero uno de los más importantes siempre en todos los países van a ser los medios de comunicación. Puede entenderse a la opinión pública como una tendencia de la sociedad. La palabra tendencia quizás puedan no conocer, la tendencia es inclinación por algo, por algún tema. Entonces puede entenderse a la opinión pública como una inclinación de la sociedad hacia un determinado punto de vista sobre un tema específico. Cuando se afirma que la opinión pública expresa tal cosa o que la opinión pública piensa tal otra, se está diciendo, se está aludiendo que a un sector mayoritario de una sociedad piensa algo similar, piensa igual sobre un tema específico. Eso es lo que estamos diciendo cuando apelamos a esa frase tan repetida. La opinión pública expresa tal cosa. Bueno, estamos diciendo que un sector mayoritario de una sociedad piensa lo mismo. Les doy un ejemplo. Supongamos que un periodista en la tele, en la radio, dice esta frase. La opinión pública cree que un gobernador X, no vamos a dar un nombre, se equivocó al realizar un anuncio. Repetimos. Supongamos que un periodista dice lo siguiente: la opinión pública cree que el gobernador se equivocó al realizar un anuncio. Este periodista, ya sea por encuestas que realizó o por su propia percepción, dice que la mayoría de los ciudadanos considera que el gobernador actuó mal sobre algún tema en puntual. Por supuesto, podría rechazarse la afirmación del periodista diciendo que en realidad la opinión pública no refleja esa postura. ¿Por qué? Porque esto es muy importante y está resaltado, porque no existe una medición exacta y precisa de lo que piensa un grupo social amplio, sobre todo porque no hay homogeneidad en sus integrantes. Lo aclaramos, la opinión pública es algo abstracto, es algo que no se puede medir. ¿Cuándo es la única manera que se puede saber qué piensa un grupo mayoritario? En una elección sobre un cargo electoral, por ejemplo, a presidente. Toda la sociedad tiene que ir a votar, porque es obligatorio el voto en Argentina, para expresar a quién quiere como presidente los próximos 4 años. Ese es el único momento en donde podemos llegar a tener una estimación cierta, porque vota entre el 70 y el 80% de la población, es un número muy alto. Sin embargo, no podemos tener la opinión del 100% porque hay muchas personas que por ser mayor de edad o estar enfermas o no estar en el país no van a votar. Pero es la única forma y es el único momento en donde podemos conocer qué piensa
toda una sociedad de un país sobre un tema determinado. ¿Cuál es la opinión pública, en este caso, sobre el líder político que se quiere que gobierne? Salvo ese caso, no podemos medir, como dice ahí resaltado en negrita. No existe una medición exacta y precisa de lo que piensa un grupo social amplio. Por eso es que la frase del periodista que dice más arriba, la opinión pública cree que el gobernador se equivocó, es una frase que se tiene que rechazar porque es imposible medir la opinión pública y por lo tanto es imposible que sepamos si realmente todas las personas creen que el gobernador se equivocó. Ese es el ejemplo. Sobre todo porque no hay homogeneidad en sus integrantes. Como ustedes sabrán, una sociedad está conformada por personas de distintas edades, de distintas clases sociales, de distintas religiones, de distintos pensamientos e ideologías y por lo tanto van a tener opiniones distintas. Por eso es que toda opinión pública es heterogénea y no homogénea, debido a que tiene integrantes con distintas características. Cabe destacar que la opinión pública puede manifestarse a través de protestas, huelgas y marchas en las calles, como la que vemos en la imagen. En esa fotografía se ve una protesta de hace algunos días atrás en Estados Unidos debido al asesinato de George Floyd, este hombre de raza afro que fue ultimado por un policía. Teniendo en cuenta ese ejemplo, entonces podemos decir que la opinión pública se manifiesta de dos maneras y muy bien marcadas. Las protestas, pero en los últimos años las redes sociales se han convertido en un importante vehículo de expresión de la opinión pública. Por eso es que en el otro lado de la imagen tenemos el círculo de WhatsApp, el icono de Twitter, el icono de Instagram y el icono de YouTube. Son algunas de las redes sociales que utiliza la gente para expresarse. Son los dos lugares que hoy más se emplea para expresar lo que piensan las personas. Las calles al salir a protestar y las redes sociales al escribir lo que pensamos. Las redes sociales nos han traído entonces una serie de ventajas y de desventajas que se reflejan en gran parte en el proceso de creación y difusión de la opinión pública. Entre las ventajas podemos decir que se encuentra la inmediatez, es decir, que es rápida, en especial cuando necesitamos hacer visible un asunto importante. Basta con contarles a nuestros contactos de las redes sociales, de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, que iniciamos una campaña solidaria para que en pocos minutos lo sepan muchísimas personas y en el mejor de los casos alguien nos ayude donando algún alimento, donando ropa, donando colchones, donando muebles. Bueno, ese sería un ejemplo de una ventaja de las redes sociales. Nos permite llegar a mucha gente cuando lo necesitamos. Ahora bien, no todas son ventajas, también hay desventajas. Entonces las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, porque no siempre es fácil diferenciar el bien del mal, la justicia de la injusticia, y mucho menos si no nos dan el tiempo necesario para procesar la información antes de emitir nuestra opinión. La inmediatez de las redes sociales provoca que al recibir una noticia, la gente espere una opinión inmediata, rápida de nosotros. Pero si decidimos expresarnos en contra de lo que piensa la mayoría, lamentablemente tenemos que prepararnos para recibir comentarios ofensivos y rechazo. Este ejemplo nos demuestra una de las tantas desventajas de las redes sociales, la intolerancia de la gente que no respeta que pensemos distinto, que nos ofenden, que nos rechazan y hasta a veces nos maltratan por pensar distinto sobre un tema específico. Por lo tanto, constituye fuertemente una desventaja. Esto no significa que en el pasado no haya pesado el carácter masivo de las ideas como ahora. Siempre ha sido difícil ir en contra de la mayoría. Sin embargo, en la actualidad tenemos la posibilidad de hacerlo públicamente desde la comodidad de nuestro teléfono celular, estemos donde estemos, tocando asuntos sensibles. Escribimos en nuestras redes sociales qué pensamos acerca de la política, del racismo, de un gobierno, del fútbol, de la inseguridad,
de la discriminación y le damos publicar. En cuanto hacemos esto, todas aquellas personas que hayan suscrito a la opinión pública, es decir, que hayan aceptado esas ideas prefabricadas que estaban incluidas en algún mensaje escrito por parte de alguien con cierta influencia en las redes sociales que se conoce como influencers, se vendrán encima nuestro. Esas personas, todas aquellas personas que hayan suscrito a la opinión pública, se vendrán encima nuestro por miedo a que destruyamos su estructura de pensamiento y que los obliguemos a pensar por ellos mismos. Podemos concluir con lo siguiente. La opinión pública, en otras palabras, es también un sinónimo de lugar seguro, porque reúne a miles y millones de personas, aunque más no sea por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque las sociedades y por lo tanto la opinión pública está en constante cambio y transformación. Sabemos que las sociedades, ya lo dijimos esto en clases anteriores, están en permanente transformación porque sus integrantes van creciendo, aprendiendo, educándose, recibiéndose en universidades y por lo tanto cambiando sus pensamientos, mejorándolos o empeorándolos, eso no lo sabemos, pero por lo tanto la opinión pública siempre va a estar en un permanente cambio. De esta manera hemos hecho un breve repaso sobre la opinión pública, uno de los temas de la unidad 1 de nuestra materia. La buena noticia es que el próximo jueves, 11 de junio, van a poder sacarse todas las dudas sobre este tema porque vamos a tener nuestra primera clase virtual en vivo mediante la plataforma Google Meet. Así que los invito a que ya estén atentos al Classroom porque ya está en el calendario agendada esta clase y estén atentos para que el próximo jueves a las 10 de la mañana nos veamos después de mucho tiempo en vivo y en directo mediante en este caso una pantalla, ya sea su celular, su computadora, su tablet. Vamos a estar en contacto en vivo y en directo, así que anoten sus dudas, escriben lo que tengan que preguntar y el próximo jueves nos estaremos viendo. Así que les mando un gran saludo a todos, a todas las alumnas, a todos los alumnos. Muchas gracias por haber escuchado esta pequeña clase bajo el soporte Video Podcast y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chau, chau.